se estaba mencionando, la idea es que efectivamente podamos hacer ya el cierre de la primera parte de la temática de evolución, ya la otra semana. Lo que quiero que veamos directamente va a estar relacionado al tema de ADN. Nos vamos a meter un poquito más en lo que corresponde al tema de la biología molecular, ¿vale? Por sobre muchas cosas, muchachos, me gustaría que tal vez en términos de eso que ustedes me decían hace 8 días, como bueno, profe, es bueno también que si tenemos alguna duda, pues nosotros se la podamos expresar. Les pediré por favor que estén en toda la libertad de que ustedes puedan expresarlo. ¿Listo? En ese caso, pues les voy a pedir el favor de que alcen la mano y pues hagan su correspondiente pregunta o la duda que tengan en este caso particular. ¿Listo? Por otro lado, entonces, de las últimas cosas que nosotros estábamos haciendo respecto a la teoría de la evolución, y ahora sí voy a dejar conceptos claros, nosotros estábamos mencionando la semana pasada, perdón, lo que correspondía directamente a todos los procesos entre Lamarck versus Darwin, que de nuevo, si bien es cierto que no son contemporáneos, la idea de Lamarck en términos de evolución es básicamente la primera idea que se confiere y se concede a nivel de la humanidad. Es muy curioso, hay algunas cosas que tal vez no les he dicho de Darwin y sus cosas y sus amigos. Darwin, así como Lamarck, de hecho, eran muy religiosos también. Eso es algo que ustedes seguramente tuvieron que haber leído a nivel de la teoría y de la bibliografía de él. ¿Listo? Retomo desde este punto, porque desde este punto en términos de Lamarck y en términos de Darwin, es importante constatar que si bien es cierto que las ideas de Darwin son muy, muy importantes, muchas de las ideas de Darwin también se desprenden directamente de las ideas lamarckianas, ¿vale? El lamarquismo, ustedes ya saben que es como si por necesidad yo necesito que mañana me salga un cacho en la oreja, pues espero que mañana me salga un cacho en la oreja, ¿cierto? Eso sería el lamarquismo. La imagen, y por eso les colocaba la imagen, me es muy, muy importante que tengan claro esa diferencia entre Lamarck y Darwin. La imagen debería efectivamente hacer ese proceso representativo. La representación de que si la jirafa desea, por ejemplo, como lo ven en la imagen, alcanzar las hojas, pues es cuestión de estirar el cuello. La idea darwiniana, que es la que nosotros rescatamos ampliamente, es la idea de la variabilidad. Gran diferencia entre querer tener algo o querer que eso se produzca versus todos los procesos que corresponden a la variabilidad. Aquí, por ejemplo, en nuestro grupo hay una alta variabilidad. Pregunta, ¿quién es el hombre más alto aquí de Oncea? ¿O quién se consideraría el más alto? Que de por Domín... sí ustedes son altos. Eres tú, Isaac, No, ¿cierto? no, Si no no. estoy mal. Domínguez. ¿Domínguez o Ah, yo? Domínguez. Sí, cualquiera de los Y dos. yo creo que Domínguez, profe. Oh, bueno. ¿Cuánto mides? ¿Yo? Sí, señor. Sí, Felipe, perdóname, dice que sí, señor. Sí, Felipe. Yo creo que fue aproximadamente por ahí un 80, pero no sé. Ok, me parece, tal vez yo creería que más. Muchas gracias, Felipe. ¿Y quién es el más bajito de los chicos en 11A? Ahorita la pregunta va para las chicas. Simón, creo. Simón, ¿cuánto mides? No, es que yo no sé cuánto mide, entonces no sé si sería el más bajito. Listo, Simón, no pasa nada, no te preocupes. Dentro de las chicas, ¿quién es la más alta? ¿Quién creen que es la más alta? Marianela Oana, ¿no? Yo, la verdad, ahí ya no me acuerdo yo realmente porque yo a Yo ustedes solo digo me que los Nela. veía. En la fila me pasaba Sofía y Marianela. Yo estaba de antepenúltimas. Sí, ya me Sí, creo acuerdo. que Uy, estamos Mariana. entre Nela y yo. Sofía también, caramba, las torres de 11A. ¿Quiénes son las más pequeñitas? Isabela, ¿no? O Ma, ma- María Paula también, ¿no? Entre son como Isabel. de la misma altura ellas dos. Ok, ¿cuánto mide? Por favor, en verdad no lo hago con ánimos de molestar ni nada, porque quiero también darle perdón, la fiabilidad a la imagen. ¿Cuánto miden entonces mis compañeras que son bajitas? Yo, Sí, amor. 1,54. 1,54, mi cielo, listo, muchas gracias. 1,54.
1,54, 1,59, ¿cierto? Y básicamente, si tomáramos por individuo, y lo voy a tomar así, si tomáramos por individuo en términos de la teoría de Darwin, que por eso ustedes de hecho son ese ejemplo de por qué la teoría de selección de Darwin es tan precisa en este caso particular. ¿Listo? Por sobre todas las cosas que normalmente tienden a generarse a nivel del darwinismo, la variabilidad es una de ellas. ¿Listo? Y la variabilidad promulga que tienen que haber individuos normalmente que tengan caracteres muy diferentes. El ejemplo de la altura me parece que es el más sencillo de ver, porque es muy fácil ver, por ejemplo, una persona como Felipe, que es muy alta, que de hecho ya me acuerdo que ustedes eran los que me prendían a mí el video bien, cosa que Juan Felipe nunca tuvo la necesidad. Ese tipo de cosas, por ejemplo, permiten que haya una alta variabilidad en términos de sus genes. ¿Listo? Ustedes podrían tomar efectivamente cualquier otro carácter y mirar la variabilidad que hay dentro del grupo. ¿Qué carácter les parece llamativo dentro del grupo que sea muy variable? ¿Cuál carácter consideran ustedes que es muy variable? Por ejemplo, ya aquí que me lo está mostrando el Zoom, es curioso ver cómo Sofía Díaz es efectivamente una mujer morenita, curiosamente en comparación a Anita Isabel, que es efectivamente una mujer muy blanquita, ¿cierto? Eso tiende también a generarse en términos de la variabilidad. Ustedes como 11A, como grupo natural de 11A, básicamente apoyan la idea darwiniana solo por el simple hecho de existir, porque la variabilidad permitiría que efectivamente se puedan después escoger cierto tipo de variables o cierto tipo de genotipos. Atención a lo siguiente, eso debería validar, por favor, la imagen en la parte derecha de Darwin. Lo que ustedes están viendo aquí en términos de esta jirafa es que hay una jirafa efectivamente grande, hay una jirafa como medio arrugada ahí que parece una jorobada, hay una jirafa que efectivamente es muy pequeña. Eso se le llama variabilidad. El concepto de Darwin tiene que ir en pro a eso. Quiere decir en este mismo momento, por colocarlo en un contexto tanto lamarckiano, pero quiero que lo entiendan de manera darwiniana, que si Sofía Díaz quisiera ser blanca mañana, sencillamente no puede serlo porque su variabilidad y sus genes le dictan a ella que tenga ese tipo de color. ¿Listo? Ustedes dirán, profe, pero ejemplo, todas las jirafas que yo conozco, que pues no es que ustedes se la pasen conociendo jirafas, pero muy seguramente todas las jirafas que ustedes deben conocer a nivel mundial deben tener un tamaño superior u alto. Entonces, ¿cuál es la variabilidad que usted me está mencionando? Seguramente esa puede ser la pregunta de ustedes. ¿Por qué, profe, usted me está diciendo que si efectivamente está tomando el ejemplo de las jirafas, ¿por qué efectivamente todas son altas? ¿Dónde está entonces la variabilidad en cuanto al tamaño de las jirafas? ¿Listo? Es aquí, hijos, donde se desprende el concepto de selección natural. Entonces aquí llega Darwin, básicamente, se coge contra los religiosos, les empieza a cada uno de ellos a escupir en la cara, coge a un arzobispo de Inglaterra y ¡pal! Cachetea. Y entonces dice, claro papi, efectivamente tiene que haber variabilidad. El problema es que por eventos de selección natural, no todos los individuos que son variables pueden dejar descendencia. Y ya miramos el concepto de selección natural en el mismo momento o instante que se traduce. ¿Listo? Por eso la imagen, hijos, de nuevo, les debe representar, en el lado de Darwin, les debe representar el concepto de variabilidad. Es un concepto que quiero que ustedes tengan siempre, pero que el concepto de variabilidad debe a su vez estar sujeto al concepto de selección natural. Cuando ustedes ven la imagen de Lamarck, es como, mira, la jirafa va a alcanzarlo. Claro, porque era la necesidad que veía Lamarck en términos de que cada uno de esos individuos pudiera ser grande porque sí. Es otra manera de decírselos a ustedes es, hay mucha gente, esto es una encuesta que yo he hecho básicamente todos los años que he dado evolución. Yo siempre les he preguntado a mis estudiantes, ¿para qué creen que sirve el dedo pequeño del pie? ¿Cuál creen que sea la función? ¿Para ser simétricos? De ¿Para apoyo. vernos Es bonitos? para mantenernos estables, ¿no? Es para tener equilibrio. También,
exactamente genera estabilidad en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? Muchas personas eran como en su momento, créanme, porque pues esta idea viene tiempos atrás. La gente a veces tiende a decir, hay unas partes del cuerpo que no utilizo y que seguramente se van a ir perdiendo o que seguramente se van a ir eliminando por eventos de selección natural. Les coloco ahora sí un ejemplo un poco burdo, pero por favor no se me vaya a molestar nadie. Las tetillas de los hombres. ¿Para qué sirven? Solo tómense un momentico de su tiempo, como quien diría en cristiano, escuche la palabra de Darwin y piense y reflexione para qué creen que sirven las tetillas de los hombres. Que sabemos que están, pero ¿para qué? Tranquilos, hipótesis lo que ustedes quieran, ¿vale? No se preocupen por eso. Ve, ¿y esta niña qué hace acá? Perdónenme en un momentico, qué pena con ustedes. Laura Romero, ¿me escuchas? Laura Romero. Hola, profe, buenas tardes. Amor, ¿cómo estás? ¿Puedes estar en la clase? Pues como ya nos habían mencionado a nosotros que tú ibas a estar por fuera, mi vida. Pues, o sea, vuelve y juega. No sé si es que puedes estés utilizando datos o algo, no sé. No quiero que tampoco te compliques. Entonces, por eso te pregunto, ¿puedes estar en la clase? Y creo que más importante, ¿puedes presentar el quiz? Si no, lo reprogramamos. Profe, pero mi idea sí es presentar el quiz ahorita que llegue a mi casa a la 1, entonces por eso me parece importante estar en la clase, así sea con la cámara acá mientras llego. Listo, princesa, muchas gracias por confirmarme eso. Listo. Entonces sigamos, por favor. De nuevo, coloquen hipótesis. No tienen que saberlo, ¿vale? No tienen que saberlo. ¿Para qué creen que sirven las tetillas de los hombres? ¿Para que les salgan pelos? ¿Para protegerlas? No se preocupen, tal vez en un primer momento, de hecho, no tiende a entenderse. Vuelvo y les digo, tal vez el ejemplo, el ejemplo no es precisamente el mejor, tal vez suene un poco burdo, pero es donde quiero empezar a determinar efectivamente esas temáticas de selección natural. ¿Dice? ¿Listo? Aquí me están opinando por el interno, pues tal vez les dará pena. Para nada, por ejemplo. Dicen, quién sabe, pero es placentero también. Bueno, ¿qué les podría decir? De hecho, las tetillas, tanto en hombres como en mujeres, sirven como zonas erógenas. ¿Saben qué es una zona erógena, cierto? No, ok, qué pena. Una zona erógena es una zona que puede ser utilizada de forma sexual para estimular a la otra persona. ¿Listo? Que genera placer. Muchísimas gracias, Laurita. Entonces, discúlpenme en serio lo burdo del ejemplo, pero las tetillas, tanto en hombres como mujeres, si tienen un buen tratamiento, si se sabe, qué sé yo, tocar, etcétera, ese tipo de cosas también generan placer. En el caso de los hombres, la reducción de la tetilla, porque obviamente uno no espera ver un hombre bustón, existen por medio de enfermedades. Hay unos hombres que efectivamente alcanzan a generar tetillas en el sentido estricto de la palabra y también alcanzan a generar o alcanzan a producir alta cantidad de leche, que no sería en ese caso leche materna, sino leche paterna, pero es por medio de una enfermedad. ¿Listo? Las tetillas entonces de los hombres en ese caso particular deberían estar en base a los temas del darwinismo en cuanto a lo que refiere todas las temáticas de variabilidad. ¿Ok? Y asimismo en lo que refiere a los temas de selección natural. ¿Vale? Me devuelvo ahora al lado de las jirafas. Entonces, les mencionaba yo a ustedes, el hecho de que en sí mismo exista una variabilidad como concepto en términos del darwinismo, ese concepto de variabilidad no puede ir solo o no puede ir andando así como sin más. El concepto de la variabilidad está acompañado directamente por el concepto de la selección natural. ¿Listo? En nuestra especie funciona de una manera muy diferente a como funciona tal vez a nivel de las otras especies. ¿Listo? La imagen a su vez tal vez no lo muestra de la mejor manera, pero estoy seguro que ustedes lo entenderán.
La imagen a su vez muestra que si el alimento predilecto de las jirafas son efectivamente las hojas de los árboles que están en la parte más alta, básicamente esta jirafa que parece el jorobado de Notre Dame moriría y esta jirafa que también es pequeña moriría. Por eventos de selección natural, normalmente estas especies regulan su variabilidad. Eso es algo que no pasa, por ejemplo, en la especie humana. Las niñas, así como lo mencionábamos hace 8 días, esperarían tal vez que la mayoría de los hombres sean altos y no todos los hombres son altos. Tómenme a mí como muestra y tomen otros compañeros como muestra. Uno esperaría, por ejemplo, que los niños pensaran que todas las mujeres, por ejemplo, deberían ser pequeñas. Y no pasa. Tomen como ejemplo a Marianela, en este caso particular, o a ti, Sofía, y tomen ejemplo de todas las otras chicas que efectivamente muestran una alta variabilidad. El concepto de selección natural para nosotros aplica de una manera muy diferente a cómo aplican a nivel de otras especies. Porque nosotros básicamente tenemos ayudas. Nosotros hemos dejado de ser una especie muy natural para casi que convertirnos en una especie muy artificial. A tal punto, por ejemplo, que los partos, en este caso particular, tienen una alta cantidad de ayudas artificiales. Piénsenlo bien. ¿Cuántos niños literalmente no morirían si hubieran partos naturales? Y profe, ¿no Piensen, dicen que somos la única especie que necesita ayuda? sí, como especie siento que somos de las especies más débiles casi que a nivel mundial. Hay especies tal vez más débiles, pero es muy débil, en verdad es muy débil la especie humana. Se los voy a colocar de la siguiente manera. Nuestros primos más cercanos son los chimpancés, a la vez están los gorilas propiamente y los orangutanes. Nosotros con ellos compartimos una categoría que se le conoce como la categoría de los primates. Nosotros estamos ahí inmersos en todos ellos. Discúlpenme la pregunta, espero que me la tomen también de la mejor manera. Si yo los botara, entre comillas, a ustedes a la naturaleza, ¿qué tanto tiempo se darían ustedes de vida? ¿Qué consumirían como alimento? ¿Cómo se defenderían? ¿Cuál debería ser para ustedes su casa? ¿Qué deberían ustedes escoger como casa? ¿Sí? ¿Cuánto creen ustedes? No porque no lo puedan hacer, por favor, no quiero que nadie entre en como que yo les estuviera juzgando como es que usted no puede. No, yo creería muy por el contrario que usted puede. Pero ¿cuánto tiempo les tomaría a ustedes volverse realmente unas personas, entre comillas, de selva? Nosotros estamos, vean, nuestra especie es tan débil que como yo en algún momento se los decía hace 8 días, inclusive nuestra fisiología ha cambiado tanto que tomar leche para las personas que no pueden soportar la lactosa hasta ya se vuelve un peligro. Entonces, nuestra especie es realmente muy débil, muy débil. Ustedes se pueden aguantar, al menos el cuerpo humano en promedio podría aguantar unos 3 a 4 días sin comer. De ahí para adelante, caramba. Por eso se les recomienda a las personas que vayan a hacer la experiencia darwiniana que puedan alimentarse de escarabajos. Si en algún momento ustedes se ven en las últimas, en una selva, que yo espero que no pase, coman escarabajos, caramba. Eso está lleno de proteínas como ustedes no se imaginan. ¿Vale? Es supervivencia. Y claro, y la otra es, y también quedaría como supervivencia al desnudo, sus ropas se van a rasgar, en algún momento algún tigre se los va a intentar comer, entonces van a quedar iringos, como se dice vulgarmente. ¿Listo? Les voy a colocar otro ejemplo de por qué nuestra especie es básicamente muy débil. Ustedes hacen ejercicio, se suben a lo que sería directamente las barras, hacen un concepto que se llama pull-up. ¿Hacen pull-ups? ¿Alguien? No se preocupen si no los hacen. ¿Hacen pull-ups? ¿Nadie lo hace? Profe, creo que se llama push up. No, El push-up es, pull es jalar, entonces pull-up es jalar hacia arriba. Push-up es lo que nosotros conocemos como lagartija, ¿sí? Isaac. Ah, Sí, sí. ok. Pero listo, no pasa nada. Si quieren podemos utilizar eso. ¿Cuántos push-ups o lagartijas ustedes podrían hacer en un día? Como para aumentar su masa muscular. Las personas que hacen ejercicio pueden verse mucho más aludidas al comentario. -2. Pónganle cuidado a lo siguiente.
Muchas de las especies al menos tienden a alzar de 3 a 4 veces su peso. Escúchenme bien, de 3 a 4 veces su peso. ¿Sí? Si un perro, que normalmente esos también son re debiluchos, un perro es una cosa también, se volvieron súper gays para la naturaleza, como quien podría uno decir, y me disculpan la palabra tal vez. ¿Listo? Los primos de los perros, o sea, los lobos, pueden tumbar un bisonte, que básicamente corresponde a 6 veces su peso. ¿Por qué les estaba mencionando lo del pull-up? Si usted no es capaz de alzarse en un pull-up, quiere decir que ni siquiera usted, como especie y como persona, es capaz de alzar una vez su peso. O sea, ¿cuánto pesa cada uno de ustedes? No me tienen que decir la respuesta. No me tienen que decir la respuesta. ¿Cuánto pesa cada uno de ustedes? Y si usted pesa lo que usted ya se debe estar imaginando, si usted no es capaz de hacer una barra en pull-up, ¿ok? Con cualquier agarre, quiere decir que usted ni siquiera tiene la fuerza de alzar su propio peso. Y entonces uno dice, bueno, ahí ya la vaina es grave, porque como especie, nosotros en términos musculares perdimos mucho de lo que éramos, ¿cierto? Atención entonces, por favor, a este dato interesante. Yo no sé si les gustan los Juegos Olímpicos, me parece al menos un desprendimiento genial y también es muy chévere verlos. Los pesistas olímpicos, que ustedes ven que son grandes fortachones y toda esa vaina, que tienen una preparación adecuada, a lo mucho, alcanzan a alzar 4 veces su peso y eso para ellos es mucho. ¿Sí? Una persona que pesa 100 kilos, alzar al menos 4 veces su peso es alzar 400 kilos. Esa vaina es brutal para una persona. Pero si yo comparo el peso de esa persona versus el peso de otros organismos, nosotros estamos como de últimas. ¿Ven? A eso se le llamaría también en términos de selección natural, que nosotros hemos perdido mucho de lo que es nuestra condición natural. Tampoco les estoy diciendo como, ay, ustedes como especie son una excepción. No, todos como especie entonces seríamos una excepción. La gran diferencia entre nosotros es que en términos de estar en la naturaleza, lo que debería ustedes salvarlos es el cerebro. Ustedes deberían ser muy pendientes, muy pensantes, utilizar estrategias de caza, de hecho, como lo hicieron nuestros antiguos neandertales primos, lo mismo como lo hizo el Homo habilis, lo mismo seguramente como lo hizo el Sahelanthropus, tantas especies que pasaron y que nos formaron a nosotros. ¿Listo? Es eso. Ese sería el concepto fuerte en términos de selección natural. Nosotros como especie somos una especie muy débil, caramba, o sea, débiles como lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero las especies que están en constante fuerza con la naturaleza, ellas a toda hora se están guerreando, por decirlo de alguna manera, su supervivencia. El principal problema que tiene la especie humana es que la especie humana, en términos de la pirámide alimenticia, no tiene quien lo supere. Ese también es un problema muy importante. ¿Que hay depredadores que nos ganan? Sí, pero sobre nuestra sociedad no hay un depredador real. ¿Listo? Lo dejo hasta ahí para que lo piensen. Les mencionaba el ejemplo de la especie humana es porque efectivamente nosotros como especie podríamos también ser utilizados hasta cierto punto fuera de la selección natural y nosotros empezamos a implementar algo que se conoce directamente como selección artificial. Yo no quiero ser malo con los médicos o con alguna persona que quiera estudiar medicina, pero los médicos o las personas que estudian medicina son literalmente responsables de que nuestra especie casi que pase a un tipo de selección artificial. Ahorita les voy a dar unos datos, espero que el tiempo me alcance. Ahorita les voy a dar unos datos de si posiblemente usted, por selección natural, pudo haber muerto en el parto de mamá o pudo estar aquí o puede estar aquí con nosotros de una condición natural. ¿Listo? Es para que por favor lo tengan presente, ¿vale? Para ir terminando este tema de la selección natural, pues yo resalto aquí realmente dos personajes importantes. Lo primero, entender que el concepto de selección natural se arma con 1000 ejemplos que ustedes deben tener en cuenta, ¿vale?
Ya la persona que ustedes ven a la mano derecha de la diapositiva, que es el capitán Robert Fitzroy, él no era, coloqué Darwin versus Fitzroy, pero por molestar. Fitzroy es básicamente el comandante del navío Beagle, así es como se le conoció directamente al barco, en el cual Fitzroy hizo la expedición y llevaron a Darwin para que hiciera un trabajo de historia natural. Literalmente al chino Darwin le dijeron como, papi, necesito que vaya alguien, por favor, efectivamente a mirar si dentro de las especies que se encuentran hay algo peligroso. Entonces el muchacho se encamina directamente con Robert Fitzroy y a regañadientes básicamente se agarra con el papá, se agarra con cuanta gente que ustedes conozcan y se embarca directamente en este tipo de trabajo. ¿Listo? ¿Por qué darle tanta validez a los procesos de selección natural determinados por Darwin? Se le da tanta validez a los procesos de selección natural determinados por Darwin porque Darwin se la pasó básicamente viajando por todos los puntos que ustedes encuentran ahí en términos del mapa. ¿Listo? El viaje del Beagle, como se los estoy mencionando, básicamente se la pasó viajando, valga la redundancia, por cada uno de los puntos que ustedes ven ahí. Obviamente zarpa desde Inglaterra, tiene que pasar directamente por la zona norte de África, hace escala en Brasil, pasa también por Uruguay, pasa por Argentina, va por Chile, sube un poquito hacia la parte de Ecuador, también conoce un tris de Perú. Mejor dicho, el man que no hizo. El punto es que, valga la redundancia, cada uno de los puntos donde ustedes ven que hay efectivamente un número, es un punto que se utiliza o es un punto que se utilizó para Darwin para efectivamente conocer y tomar evidencias de los procesos de selección natural. ¿Listo? Si ustedes fueran mucho más juiciosos, y tal vez lo menciono de esa manera, discúlpenme, y se pusieran a mirar evidencia por evidencia, Darwin argumenta por qué la selección natural es literalmente el medio o el proceso que utiliza la evolución. Hay algo que quiero que les quede claro a todos y cada uno de ustedes y es que en sí mismo el concepto de evolución no se pone en duda. El concepto evolutivo no tiene duda. El concepto que se pone en cuestión es ¿cuál es literalmente el medio por el cual se trabaja directamente esa selección, esa evolución, que actualmente todavía sigue en pelea? La evolución no es una teoría, básicamente es un hecho. Que no tengamos claro tal vez cómo evolucionan las especies y que la idea más acertada actualmente sea directamente la de Darwin es diferente. Pero la evolución en este caso particular se maneja directamente como una verdad, es algo verídico. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso cuando yo les hacía a ustedes las clases, y ya te contesto Alejandra, por eso cuando yo a ustedes les hacía la clase de que ustedes miraran directamente sus órganos vestigiales, es porque ustedes también son, en cierta medida, remanentes de todos estos procesos evolutivos, ¿vale? Yo no se los mencioné a ustedes, creo que no se los mencioné, pero ustedes tienen un remanente muy importante de nuestros primos los monos, que tal vez ustedes dirán, profe, a lo mejor se lo está inventando, pero de hecho ustedes lo pueden buscar, que es la oreja puntiaguda aquí. Si ustedes en este momento tocaran o básicamente pasaran su dedo a nivel de la oreja, se van a dar cuenta de que en algunos casos hay como, y me disculpan la expresión, un turupe. Ese turupe es básicamente una reducción de las orejas de los monos antiguos. O sea, de esas orejas que ustedes ven puntiagudas. Eso lo teníamos nosotros también. ¿Listo? Ustedes son entes de la evolución en vida propia, primero, y segundo, ustedes hacen selección natural a tal punto que la convierten en selección sexual. ¿Listo? Es supremamente importante que lo tengan presente. ¿Listo? Ahora, a la pregunta de Alejita. Alejandra, mi amor, ¿por qué el viaje se llama el Beagle? El cielo, muy sinceramente no sé. Supongo que el capitán le llamó mucho el nombre,
Pues no estoy muy seguro porque de la vida de Fitzroy no conozco mucho, pero supongo que puede ser que esté relacionado directamente a la misma raza del perro. Realmente no lo tengo claro. El Beagle, de hecho, más allá de que el barco se llame así, sí tiene como su nacimiento en términos de la mascota que ustedes encuentran, ¿vale? Los Beagles son originarios de Inglaterra. Si alguien tiene un Beagle, debe entender que su Beagle ha hecho también un recorrido genético que se desprende de Inglaterra y que va a llegar directamente hacia otros países. Más adelante hablaremos de selección artificial y les voy a pedir, no como trabajo, pero sí como favor, que si ustedes tienen mascotas, intenten leer algo de la historia natural de sus mascotas. La pregunta sería como, ¿usted sabe de qué país viene su mascota y sabe cuál es la función de su mascota? Si tienen perros, ¿no? Porque me dicen, pues si tienen gatos, la verdad yo de gatos poco, pero si lo quieren hacer también, ¿vale? Porque, por ejemplo, gato famoso que vale como un carajo, ese gato persa, ese gato que es hasta feo, que no tiene piel, que no tiene piel no, sino que no tiene pelos. Gato pa' caro, uno podría vender la casa de uno y comprarse uno de esos gatos, que no es lo recomendable. Más bien si se encuentran uno de esos gatos, véndanlo y se compran otra casa. ¿Listo? Entonces, atención a lo siguiente. Las pruebas en términos de la selección natural se establecen por cada uno de los puntos que están ahí. Mi punto es, hijos, que para que uno pueda hacer una teoría, uno tiene que saberla sustentar, ¿cierto? Y los sustentos existen. Es que no es evolución por decir evolución, mucho menos decir selección natural por decirla. El sustento en sí mismo existe. Y quiero en este caso particular entonces dejarlos introducidos al concepto de selección natural. Lo tomo directamente desde el inglés porque me parece que el concepto es genial en sí mismo. Y podemos aquí aplicar directamente a las jirafas. ¿Listo? Para que entiendan por qué el concepto de variabilidad básicamente desprende el concepto de selección natural. ¿Cuál es entonces el concepto de selección natural? Differentiation of survival and reproduction of individuals due to difference in the phenotype of organisms. Palabras más, palabras menos. Diferencia de la supervivencia y la reproducción de los individuos debido a las diferencias en el fenotipo de los organismos. Esa es la definición de selección natural. ¿Listo? Palabras más, palabras menos, tal vez si usted no quiere complicarse directamente con la terminología que ustedes encuentran ahí. Lo que Darwin estaba diciendo era como ciertos fenotipos, por favor entiéndase fenotipo, a las características físicas que se ven. Ciertos fenotipos proveen sencillamente más ventaja y mayor probabilidad de reproducción frente a otros individuos. Eso es selección natural. Fenotipos que proveen ventaja y mayor probabilidad de reproducción frente a otros individuos. Utilizo por favor la imagen, hijos míos, para poder hacer la explicación, para yo ir redondeando la idea. Utilizo por favor la imagen para entender por qué la variabilidad y por qué el concepto de selección natural van de la mano. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, en la imagen sale algo como before selection, que sería básicamente la población inicial. Lo tomo por colores, ¿vale? Entonces está el color amarillo pollito. Yo creo que aquí las mujeres son sencillamente mejores que nosotros los hombres. Está el rojo, supongo que hay un rojo oscuro, creo que hay un anaranjado, no sé. Yo de colores los básicos, ¿vale? Por eso digo que tal vez este es algo mucho más fácil para las mujeres. Las mujeres tienen una parte del cerebro más desarrollada que nosotros los machos en cuanto a reconocimiento artístico y de colores. ¿Listo? No quiero, por favor, que también se lo tomen como una ofensa, ¿vale? Entonces, antes de la selección natural hay una población inicial. Todos tienen sus características. Si ustedes siguen la consecución de la imagen, por favor, se van a dar cuenta que después dice after selection, o sea, después de la selección natural. Después de la selección natural nos acabamos de dar cuenta de que solo 2 de esos colores sobreviven o básicamente quedan en la población. La pregunta es, ¿qué pasó con los otros colores? Sencillamente lo que pasa con los otros colores
es que su fenotipo o las características físicas que tenían esos otros colores no les permitió ser ventajosos frente a la naturaleza y tampoco les permitió reproducirse. Profe, no lo estoy entendiendo muy bien. Voy a colocar en este momento el ejemplo a nivel del curso. ¿Listo? Si el grado 11A hiciera una batalla entre ellos por recurso, por querer sacar la mejor nota de biología, por hacer feliz al profesor Andrés Campillo, ¿quiénes creen ustedes? No me vayan a contestar, por favor. ¿Quiénes creen ustedes que podrían entonces obtener esos, entre comillas, premios, que para nada lo son, pero quiénes creen ustedes que podrían obtener esos premios de los que les acabé de hablar ahorita? ¿Sí? Los que ganan el premio sencillamente aprueban, los otros se mueren y pierden. Eso es selección. ¿Sí? Los que se mueren y pierden, chao, arrumados. Los otros tienen la posibilidad de seguir con sus vidas, reproducirse y generar hijos a lo que marca. ¿Listo? Por favor, después en la parte final que dice Final Population, ustedes se dan cuenta que estos dos que son los padres generaron individuos básicamente de ellos mismos. Eso es selección natural. Darle básicamente las mejores características a una especie solo para que algunos pasen y los otros de cabeza. Isaac, sí señor, cuéntame. Profe, es que yo me acuerdo bien de un ejemplo que, o sea, que representa muy bien lo de la selección natural y es el de el tiburón. Sí, Que dime. cuando nacen, o sea, el tiburón, o bueno, la tiburona, no sé cómo se diga, va a tener hijos, entonces en el vientre aparecen pues muchos tiburones pequeños, ¿sí? Ujú. Entonces el único, pero nace solo uno. Sí, Y entonces, señor. ¿cómo se escoge solo ese uno? Ese uno pues se come como a los hermanos y el más apto como que es el que nace y el que como que sale a vivir. Perfecto. Muy buen ejemplo, Isaac. Quiere decir, por ejemplo, afortunadamente eso no pasa en nuestra especie. Uno no se imagina ahorcar al hermano si fueran gemelos en la misma panza. Uno no se imagina coger el cordón umbilical y cogerlo y muere, perro. Ese tipo de cosas afortunadamente no pasan, ¿sí? Pero uno se da cuenta que en términos de las otras especies sí pasa. La competencia es muy fuerte. El ejemplo que tú mencionas, Isaac, es supremamente importante. Aquí viene otra parte que la selección natural da casi que de manera indirecta. ¿Por qué la selección natural es importante? Porque a la vez regula el número de individuos en una población. Imagínense, o sea, esto sí es de Padre Señor nuestro, como se diría. Imagínense, por favor, si todos los tiburones pudieran nacer con las mismas probabilidades y que hubieran muchos de ellos. Básicamente los océanos no tendrían una alta cantidad de especies. ¿Ven que la selección natural sí es funcional? Entonces, en verdad lo es. Es para que por favor ustedes lo tengan presente. No es que es un cuento, es algo que ustedes pueden ver, es algo que las especies lo muestran actualmente. Muchas especies tienen muchas estructuras que les permiten sobrevivir. La conclusión al final directo de lo que ustedes ven de la imagen es las especies, por ejemplo, en este caso particular, que tienen efectivamente estos colores, tienen sencillamente una mayor resistencia en comparación a otras. El concepto es tan exacto, el concepto es tan verídico, que usted podría tomar cualquier ejemplo de muchas especies e identificarlo. ¿Listo? Anita, voy a contestar tu pregunta y le doy la palabra a Laura Castro. Pero nosotros al estar en selección artificial, digamos que estamos fuera de control en términos de población. Sí, Anita, me parece genial lo que mencionas. Cuando entremos en el tercer periodo, mi amor, les voy a enseñar algo que se llama ecología de poblaciones. Hay un momento en que las poblaciones se regulan sí o sí. ¿Nosotros estamos fuera de control? Sí, señorita, tienes toda la razón. Pero hay un momento en que la población tiene que autorregularse a las malas. Yo no quiero ser trágico aquí con nadie, pero va a haber un momento en que los recursos van a ser excedidos por el número de personas y muchos moriremos. Y digo moriremos porque me incluyo también. Laurita Castro, cuéntame, amor. Profesor, y cuando, o sea, normalmente cuando una especie se extingue es por culpa del ser humano, ¿cierto? ¿Cierto? Pero En entonces, la mayoría de los casos actualmente sí, amor. supongamos que no es así. Ok. Sí, te supongamos que no es así, pero entonces en ese caso, cuando esa especie se extingue, es porque ya no hay más variabilidad genética, entonces la selección natural ya no entraría ahí.
Amor. O sea, o la selección natural, como que termina el ciclo, no es que no Sí, sé mi cómo. amor. Sí, señorita. Explico, amor. Quiero explicarte eso con esta imagen. Ay, ojalá sea la que sigue. Sí, ajá, efectivamente. Muchas especies para no morirse, como tú lo estás diciendo, optan por otros caminos. Los otros caminos es efectivamente cambiar su variabilidad o sencillamente no indisponerse versus otras especies. El caso que tú me estás mencionando, Laurita, es en algún momento la selección natural presiona y presiona, que básicamente le pone toda la especie, pero si la especie tampoco sabe aprovechar lo que hay naturalmente, la especie sencillamente se muere por más variabilidad que haya. Que exista, discúlpenme, es que haya, qué pena con ustedes, por más variabilidad que exista, ¿vale? ¿Cómo evitar la extinción? Darwin se hizo famoso por su teoría de la selección natural. Anoten porque ustedes pueden estar en este momento. ¿Cómo evitar la extinción? Muy sencillo. Puedo utilizar, de los miles de recursos que me da la naturaleza, puedo utilizar varios de ellos. A este tema que les voy a explicar se le conoce directamente como los pinzones de Darwin. Ojalá, yo tengo personalmente un sueño, realmente es porque económicamente y el tiempo no me lo permite. Pero si tienen la oportunidad de ir a las islas de los Galápagos, vayan, identifiquen exactamente lo mismo que identificó Darwin. La teoría de Darwin por selección natural tiene un punto muy fuerte que se le conoce directamente como los pinzones de Darwin o Darwin Finches, que es lo que ustedes encuentran en este momento como título. ¿Listo? Darwin se dio cuenta de que básicamente los pinzones en términos corporales eran básicamente los mismos, eran todos de un tamaño promedio, tenían un pelaje promedio, un plumaje, discúlpenme, promedio, el color no variaba mucho, pero cuando Darwin le echó ojo bien a la cosa, se dio cuenta de que todos esos pinzones tenían una variabilidad, escúchese bien, tenía una variabilidad en cuanto al pico. ¿Listo? Pregunta para ustedes y con esto cierro la clase porque les voy a dar espacio para el quiz. ¿A qué horas es que empieza el quiz? ¿A qué horas dice que empieza el quiz? Qué pena, es que ya ni... Ahora sí es, profe. Ah, listo, estamos apenas. Pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que hay tanta variabilidad en el pico? ¿Qué creen ustedes que deberían hacer estos pinzones con sus diferentes picos? Es el tipo de cosas que se pueden comer. El tipo de recursos, muchísimas gracias. Quiero que tal vez cambiar tu palabra por cosas por recursos, ¿ok? El tipo de recursos que se pueden comer. Para evitar que la especie se vaya tal vez, o que en sí mismo la especie literalmente se vaya de mal en peor, como quien diría, o que vaya directamente a la extinción, lo único que se tendría que hacer en este caso es cambiamos el recurso que estamos explotando. Voy a colocarles un ejemplo a nivel de ustedes. Supongo que aquí a la gran mayoría le gusta la carne. Supongo, es un ejemplo. Si en algún momento se llega a acabar la carne, pues ¿qué van a hacer esos denominados carnívoros dentro de nuestra especie? Entonces, no, profe, nos adaptamos a otra comida. Ah, bueno, uno espera que efectivamente pase eso. Hay una condición que tiene la especie humana que es la omnivoría, ¿cierto? Y a pesar de que ustedes tal vez no lo vean muy seguido, normalmente ustedes son súper omnívoros porque básicamente se la pasan comiendo de todos los diferentes grupos de alimentos que hay, así mismo como de muchas otras especies, no solo se come carne. No es que uno se coma los árboles, pero pues obviamente se comen vegetales en alta cantidad, se come también frutas en alta cantidad, en algunos casos se consumen hongos, no de los alucinógenos en gran cantidad también. Básicamente nuestros productos también se determinan por bacterias, mucho de lo que es nuestro cuerpo también consume una alta cantidad de bacterias, etc. ¿Qué hicieron los pinzones de Darwin para no matarse entre ellos? Y esto se los digo de manera literal. Para no matarse entre ellos, cada uno explotó un recurso diferente. ¿Sí? ¿Qué hizo eso con la variabilidad? Sencillamente le dio validez a la variabilidad e hizo que aquellos pinzones que no podían explotar el recurso, huácate, te moriste. Exactamente eso. Por eso los pinzones de Darwin, en verdad, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de ir a las Islas de los Galápagos, aquí les dejo una imagen para que les sea a ustedes de ayuda. Si tienen ustedes la oportunidad de ir a la isla de los Galápagos, ustedes van a encontrar todos estos tipos de pinzones. Van a encontrar la variabilidad de los mismos y se van a dar cuenta de que cada uno de los picos
está especializado para cosas en específico. ¿Saben qué es lo bueno de ir a la isla de los Galápagos? Que queda aquí nomás para nosotros. No es barato, no voy a decir como, hey, vete nadando a la isla de los Galápagos, no, pero es una ventaja tenerla al ladito nuestro por el Océano Pacífico. Y aquí dejo mi intervención respecto a selección natural. ¿Listo? Esto que les acabo de complementar, espero que también les complemente todos sus conocimientos respecto al quiz que les toca en estos momentos. La isla de los Galápagos es uno de los puntos claves para entender evolución, no porque sea el punto de la evolución por selección natural en sí mismo, pero sí porque desde la isla de los Galápagos está uno de los ejemplos más fáciles y evidenciables de la selección natural propuesta por Darwin. Mi última intervención, espero que por favor ninguno se sienta atacado de que es que usted me está haciendo creer en la evolución, para nada. Como se los dije en su momento, son teorías. Es una teoría muy bien fundamentada. Creo que lo primero que tienen que ustedes tener en cuenta es una teoría muy bien fundamentada. Y espero pues haberle tal vez dado solo un tris más de conocimiento, que no tiene usted por qué creer que tal vez la selección natural es el